En la sesión de hoy día, que es la sesión número 2, vamos a desarrollar lo que viene a ser el contrato de trabajo. Vamos a iniciar con esta sesión. Claro, en la sesión anterior ya habíamos señalado, en primer lugar, que cuando vamos a hablar de los contratos laborales tenemos que especificar que no vamos a hablar de todos los contratos. Normalmente nosotros vamos a tener aquí una variedad, por ejemplo, de contratos. En particular vamos a hablar del sector privado, ¿no? El sector privado que utiliza, por ejemplo, estos contratos, como el contrato del MIPE, que tiene que ver con un contrato especial para las micro y pequeñas empresas, pero en esencia vamos a hablar de lo que tiene que ver del sector privado, porque que puede estar administrado por una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Y su característica necesariamente es la de producción de ganancias y que son actividades rentables. A diferencia de lo que viene a ser, y esto tenemos que diferenciarlo del sector público, porque esta tiene otro matiz. Esta tiene otro matiz y que nos debe servir para comprender una situación diferenciada. En el Estado, como ya lo habíamos señalado en la sesión anterior, vamos a hablar principalmente de actividades que no son rentables, en el sentido de generar una ganancia, un plus valor al utilizar la fuerza de trabajo. Principalmente se dedican a lo que son servicios, ¿no? Y en este caso se utilizan los contratos 276, 1057, que es el CAS, y también lo que viene a ser esta normativa que es nueva. Incluso se ha creado su aparato burocrático, el Tribunal de Servir. Muchos habrán escuchado eso, incluso cuando los burócratas de Servir se han opuesto a muchas de las reformas que se han querido hacer. Por ejemplo, cuando se ha querido eliminar el CAS, los burócratas que son elegidos a dedo han salido a defender, digamos, el CAS, ¿no? Claro, porque el CAS le genera, digamos, un ejército de súbditos, no de trabajadores, sino de súbditos, tipo la etapa feudal, con el cual puede disponer, ¿no? Y por lo general entra por argolla, digamos. Bueno, eso han salido a defender los burócratas de Servir, ¿no? Entonces, estos tres tipos de contratos no va a ser lo que vamos a ver, ¿no? Estos tres tipos de contratos no, porque está vinculado al Estado y no vamos a ver ello, ¿no? Lo que vamos a ver principalmente son de las actividades privadas, las actividades lucrativas y rentables, en el sentido de generar ganancia, plusvalía, en ese sentido, ¿no? Entonces, particularmente nosotros no vamos a entrar en los regímenes especiales. Hubo otros regímenes que tienen que ver más con sectores específicos, como la micro y pequeña empresa, el sector agrario, minero, construcción civil, teletrabajo, trabajo remoto, etcétera, ¿no? Sino vamos a vincularnos con este régimen que es el decreto legislativo número 728, que es comúnmente llamado en el argot jurídico régimen general, le llaman, ¿no? Entonces, régimen general, entonces, decreto legislativo 728. ¿Por qué régimen general? Porque este es, vamos a decirlo así, la base, la materia eh, general sobre la cual se va a sentar esta, la regulación de la fuerza de trabajo, ¿no? Por eso incluso el Estado lo utiliza también, ¿no? En determinados sectores de su empresa también lo utiliza. O incluso en contrasentido lo utiliza también para las actividades públicas, ¿no? Que no debería hacer eso, pero lo hace, ¿no? Bueno, la idea es que a partir del decreto legislativo número 728, al llamarle régimen general, es porque este es, digamos, el régimen más macro, digamos, que va a permitir en cualquier tipo de empresa poder realizar una contratación con una persona y calificarla como trabajador. A ver, aquí vamos, están ingresando a ver, correcto. A ver, continuamos aquí y vamos viendo entonces que, teniendo en cuenta todo lo que hemos señalado, vamos a ver en primer lugar que este va a ser nuestro campo de análisis. Lo que tiene que, por tanto, cuando uno, digamos, es parte de una MIPE, parte de lo que viene a ser construcción civil, parte del régimen minero,
además de ver su sector específico, tiene que siempre analizar el decreto legislativo 728. Esto para poder de una u otra forma contrastar ciertas particularidades que hace la norma en particular, ¿no? Porque a veces hay vacíos, entonces esos vacíos se llenan con el régimen general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de MIPE hay ciertas regularidades en relación a los beneficios sociales, que son beneficios sociales partidos, recortados. Y, y ellos tienen su base en relación con el régimen general, ¿no? Cuando uno compara el régimen general es mucho más expansivo o mucho más, digamos, beneficioso que el régimen MIPE. Y ahí estamos, digamos, de una u otra forma se va regulando la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que estamos señalando, vamos a ponernos en esta sesión a estudiar este aspecto de los contratos laborales. Entonces, teniendo en cuenta que el decreto legislativo 728 o régimen general, así como se le llama, ¿correcto? Vamos a dar inicio al siguiente. Entonces, cuando nosotros entramos a evaluar este tipo del contrato de trabajo, normalmente el contrato de trabajo va a ser calificado como, claro, obviamente como un convenio o como un acuerdo que va a estar suscrito por un lado por el trabajador, y ahora vamos a tratar de comprender que es un trabajador también, que se va a obligar, en este caso, a poner a disposición su fuerza de trabajo, subordinarla durante la jornada laboral y, y también va a poner a disposición esa capacidad, capacidad física e intelectual ante una persona, ¿no? Ante una persona que va a ser el empleador, ¿no? Y desde luego va a ser voluntaria y que va a implicar de una u otra forma que al desarrollar esa actividad reciba una remuneración. Entonces, por tanto, vamos a tener que este contrato de trabajo va a tener esas características que ya vamos señalando. A grosso modo, un acuerdo entre dos personas, empleador y que puede ser sector público o privado, y también o persona individual y persona jurídica, y por el otro lado un trabajador, una persona física, ¿no? Que él va a disponer su fuerza de trabajo, su capacidad intelectual física, y la va a subordinar ante este empleador, y producto de eso, y que también es parte de su voluntariedad, la va a disponer para el desarrollo de alguna actividad. Entonces, teniendo en cuenta eso, va a recibir una remuneración, ¿correcto? Va a recibir una remuneración. Entonces, lo que nosotros vamos a partir de estos elementos que estamos señalando, grosso modo, es comprender la definición del contrato de trabajo, ¿correcto? Vamos a ver ahora que esto va a estar de una u otra forma especificado en el artículo 4 de lo que viene a ser la legislación que estábamos hablando, en el decreto legislativo 728 o texto único ordenado 728, y que va a señalar en el artículo 4 los tres elementos, ¿no? Cuando uno revisa el artículo 4 de este texto 728, va a darse cuenta que va a haber tres aspectos para poder identificar un contrato de trabajo, ¿no? En primer lugar, que tiene que ver, eh, se va a como se va a interpretar el contrato de trabajo teniendo en cuenta la prestación personal del servicio que sea remunerado y subordinado, ¿no? Es decir, es una actividad que uno va a desarrollarla y que va a recibir una remuneración y que se va a desenvolver dentro de una jornada laboral, bajo vigilancia, fiscalización. Ahora vamos a entallar eso en esos aspectos. Entonces, cuando se habla en el artículo 4 del texto 728, no, lo que nos va a señalar la norma también es que este contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado bajo la modalidad verbal o escrita, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos esa caracterización, así, por ejemplo, el empleador nos diga de forma oral, tenemos que suponer, por ejemplo, yo estoy en, en una reunión y se me desarrolla ese contrato de forma verbal, yo debo presumir que hay una relación por tiempo indeterminado, ¿no? Si es de forma verbal, ¿no?
Y si es de forma escrita, y esto es que a veces también no le conviene, y esta es una suerte de antinomia, digamos, o de ilegalidad que muchas veces desean los empleadores, no le dan la copia de contrato escrita, ¿no? Y muchas veces lo hacen porque creen que si ellos tienen el contrato de trabajo de forma escrita, no le va a permitir desarrollar, en este caso, o va a ser pasible de una demanda, ¿no? Y tienen el temor, ¿no? Pero eso es lo peor, ¿no? Si uno no le da el contrato, se va a dar el otro supuesto, ¿no? Que se va a presumir que es de tiempo por tiempo indeterminado y que se ha desarrollado ese contrato en forma verbal. Eso es lo que también nos señala la norma, y lo fundamental es que también va a estar sujeto, o ese contrato va a estar sujeto a ciertas modalidades, ¿no? Y eso también lo vamos a estudiar en esta sesión. Bueno, en este caso tenemos que partir por las partes del contrato laboral, ¿no? A diferencia de otros contratos, aquí vamos a hablar del contrato laboral, cuáles son sus partes que la van a integrar, ¿no? Ya hemos dicho que en primer lugar vamos a tener un empleador, una persona natural jurídica que posee los medios de producción y el capital para desarrollar la producción de bienes y servicios. Y aquí es cuando se le va a, por esa característica, va a tener cuatro poderes fundamentales sobre los cuales va a poder ejecutar, en este caso, la persona indicada. El empleador va a poder tener un poder de dirección, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que va a reglamentar cómo la fuerza de trabajo se va a utilizar, ¿no? A veces se habla mucho por eso de cómo se va a ejecutar la función del trabajador, el puesto de trabajo en el cual se ubica, la jornada de trabajo, el momento de almuerzo, la hora de entrada, la hora de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en pandemia, los, los protocolos, se van a seguir unos protocolos o lineamientos para controlar, vigilar lo que viene a ser el contagio ante la COVID. Entonces, ahí se va a reglamentar, ese poder de dirección le va a permitir ello, ¿no? Ese producto, pues, de lo que hemos dicho, de ese poder económico o esa disposición de los medios de producción que ellos tienen y del capital para producir ello, ¿no? Eso es un reflejo de esa situación. Otro aspecto que refleja esa situación es el poder de ejecución. El empleador da órdenes a través de sus terceros, pero da órdenes para desarrollar ciertos aspectos, ¿no? Y esto se ve muchas veces en la cadena de mando, ¿no? El empleador, en este caso, con sus características, va a señalar la particularidad de una u otra forma de lo que viene a ser de la particularidad que viene a desarrollar el trabajador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos que hay necesidad de que el trabajador vaya y recoja una mercadería a gamarra, entonces la propia disposición del empleador, si es un requisito indispensable para la producción, tiene por este poder que emerge de esas características que hemos señalado, tiene el poder del mando, de ordenarle a que vaya para recoger esa mercadería que es necesaria para la producción de bienes y servicios. Y esa, digamos, es una de las características del empleador también, ¿no? Otra característica, como reflejo de la situación que hemos señalado, va a ser el poder disciplinario, ¿no? Y esto se ve más que todo en las causales de despido, ¿no? Normalmente el empleador va a sancionar, a veces cuando tiene que ver, por ejemplo, llega tarde, en este caso, bueno, es una sanción administrativa, pero una sanción que tiene que ver perdón, la disminución a veces del salario por no llegar a la hora, no tiene que ver mucho con una sanción en estricto sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se hace esa diferenciación, ¿no? Porque un aspecto, en primer lugar, tiene que ver con el trabajador en cuanto a su tiempo de llegada, ¿no? Porque normalmente una regla general es que la remuneración es en función del tiempo trabajado, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de no sanción, pero sí de ajuste que se hace, ¿no? Porque muchas veces eso también la norma lo ha señalado.
pero la idea es que como parte de su poder del empleador va a tener ese poder de disciplinar, de hacer los ajustes al trabajador o a su fuerza de trabajo para ajustarla al desarrollo normal de lo que viene a ser el proceso de producción, ¿no? Un trabajador que llegue tarde, que se emborrache, que rompa las máquinas, que destruya o pelee con sus compañeros, insulte a su superior o a sus subordinados o que sea un malcriado, etcétera, ese ya no es trabajador, ¿no? Sino que estamos hablando de un individuo que no está a la orden de la producción. Entonces lo que se puede aplicar en este caso es este poder disciplinario del empleador, ¿no? Para poder evaluar su situación y en el caso correspondiente despedirlo, ¿no? Un aspecto más de este poder que tiene el empleador es el ius variandi. En este caso se habla de una modificación. En el caso, por ejemplo, de dar como se tiene control de la administración de la fuerza de trabajo, de poder darle una disposición o reorientarlo hacia otra categoría, hacia otro lugar, etcétera, ¿no? Que muchas veces es un impacto muy severo ante la relación laboral, ¿no? Porque uno está desarrollando su actividad y que lamentablemente a veces también se utiliza como mecanismo de poder reprimir a los dirigentes sindicales, ¿no? A veces se abusa de este aspecto que tiene que ver más que todo, o debería ser un aspecto objetivo en el sentido de la evaluación económica administrativa de la empresa. Por ejemplo, se reduce un ámbito y hay que reestructurar a los trabajadores y ponerlos a disposición en otras áreas, ¿no? Pero lamentablemente esto se utiliza también para la persecución sindical en determinados sectores, ¿no? Se modifica a veces su estatus del trabajador, se le dispone a otro departamento como castigo en determinados aspectos, ¿no? Y bueno, un aspecto también que tenemos que señalar es el carácter de los parámetros en el cual se va a desarrollar todos estos elementos, principalmente el poder disciplinario, ¿no? Porque como hemos señalado, cuando se habla de sanciones, estas tienen que ser razonables, ¿no? Porque como razonables, quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Si un trabajador llega ebrio, digamos, ¿no? Pero es un trabajador, digamos, que no desarrolla una actividad como podría ser un aviador, ¿no? O una persona que tiene una responsabilidad eh, pero muy, digamos, esencial, en el sentido de que si él está mal, digamos, o incapacitado mentalmente, ya sea por drogas o por alcohol, puede poner en riesgo en riesgo la vida, perdón, de los clientes, del personal, etcétera, ¿no? Pero supongamos en este caso un trabajador que celebró un día antes el ingreso de su hijo a San Marcos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Al día siguiente va un tanto, como se llama popularmente, picado, ¿no? Al trabajo. Entonces, y el empleador encuentra, ¿no? El empleador podrá despedirlo y uno dice, algunos dirán sí, y en este caso nosotros diríamos no, ¿no? ¿Por qué? Porque si se evalúa y se tiene conocimiento de que efectivamente ocurrió eso, y por un criterio, digamos, de razonabilidad, teniendo en cuenta que el trabajador, vamos a poner en este caso, que es un trabajador de limpieza, un trabajador, digamos, que no tiene ninguna incidencia vital para la empresa, se podría dar una amonestación verbal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando un criterio de razonabilidad a esta situación, ¿no? El despido ya es la máxima, digamos, forma agravada o la forma más grave, digamos, de disciplinar o de sancionar a un trabajador. En este caso se pueden emplear estos mecanismos, ya sea a través de amonestación verbal, amonestación escrita, y lo último es el despido, ¿no? Entonces se va ajustando en este caso este principio de razonabilidad, ¿no? Y supongamos que más aún, ¿no? Nunca el trabajador ha hecho esas cosas, ¿no? Tiene un expediente limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede justificar esta acción de amonestación como razonable, ¿no? Y la tipicidad hace referencia principalmente a toda sanción debe estar previamente en una norma escrita, ¿no? Es decir, debe ser tipificada. A eso se refiere con la tipicidad. Debe ser tipificada para que el trabajador tenga noción de a lo cual se puede someter. Y esto tiene que ser de una u otra forma también ajustada a los criterios que muchas veces dicen la norma, ¿no? Porque hay normas que tienen que ser evaluadas en función de ciertas particularidades, ¿no? Porque a veces también se puede abusar en el sentido
de que si no está en la norma, entonces no tiene por qué despedirme o amonestarme, ¿no? Pero a veces hay criterios que están dentro de la norma y se pueden dar para poder sancionar, ¿correcto? Entonces, esta es la primera parte del empleador. Vamos ahora al trabajador. Bueno, en el caso del trabajador, el trabajador, como es el que ofrece su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad intelectual física, entonces lo que vamos a tener es que él va a tener ciertos grados de deberes, ¿no? Son deberes que son, digamos, producto de la práctica en general, ¿no? De los trabajadores, por ejemplo, de obediencia, ¿no? Obediencia no en el sentido esclavista ni feudal, ¿no? Sino una obediencia de seguir con las actividades que le asigne y que se requieran para su puesto de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que se habla de la seguridad y salud de trabajo, uno no puede ser obediente para poder desarrollar, por ejemplo, una actividad peligrosa, ¿no? Si yo sé que hay un ámbito, un espacio de peligro que ponga en peligro inminente mi vida, uno no puede ser obediente para poder desarrollar eso, ¿no? Entonces hay un derecho también de resistencia, ¿no? En la medida de que dicha situación realmente genere peligro, ¿no? Pero el deber de obediencia en general se refiere principalmente a ello, a esa situación que producto del poder reglamentario que tiene el empleador o de dar órdenes, yo tengo que acatar para poder desarrollar la producción de bienes y servicios. La diligencia tiene que ver más que todo con ese actuar tranquilo, pausado, a fin de poder hacer que la producción de bienes y servicios esté acorde, digamos, con lo que se espera de las personas que reciben estos servicios o bienes. Asimismo, la buena fe, que tiene que regir todo contrato, ¿no? Uno no hace el contrato de trabajo pensando en que lo quieren abusar de él o quieren maltratarlo, ¿no? Sino que tiene que ir con buena fe, ¿no? En el sentido de que son dos partes que están voluntariamente contratando y que ambos se requieren, uno para las ganancias y el otro para la remuneración. Entonces, ese es tener buena fe, ¿no? Y en lo que tiene que ver la lealtad, bueno, la lealtad más que todo tiene que ver en relación a evitar, digamos, actuar de tal forma que perjudique a la empresa, ¿no? Por ejemplo, robo yo la fórmula de Coca-Cola y se la entrego a las empresas competidoras, ¿no? A Pepsi, a Fanta, no sé, ¿no? Entonces, no hay lealtad, entonces ahí también hay un conflicto, entonces, pero fundamentalmente por ejemplo, cuando se habla de la lealtad, esto es importante porque históricamente incluso la lealtad ha sido un criterio para crear ciertos beneficios sociales, ¿no? Como viene a ser la CTS, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Por eso esta actitud de lealtad también es considerada como parte, digamos, de esos deberes en general que tiene que tener el trabajador al desarrollar su actividad productiva. Y bueno, lo demás que es de colaboración con sus compañeros, solidaridad, ¿no? Que también son parte de las relaciones laborales y entre otros que pueden existir. Pero estas son las que se pueden destacar de las normas jurídicas que existen. Y bueno, en lo que ya estábamos nosotros anticipando, vamos a observar que el contrato de trabajo va a tener elementos esenciales, es decir, elementos que sí o sí van a contenerse dentro de esta relación laboral, ¿no? Cuando uno trabaja, evidentemente está a la disposición del empleador, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la subordinación, ¿no? La subordinación que va a ser el poder otorgado al empleador para que éste pueda adecuar la fuerza de trabajo a la necesidad de la empresa, ¿no? Por eso, muchas veces, ¿cómo se va a advertir esto? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que entramos a una hora de inicio, hora de salida, ¿no? Marcamos o firmamos. Muchas veces parte de esa subordinación participamos en lo que viene a ser las actividades de la empresa, cumpleaños del compañero, del jefe, etc., ¿no? Producto de esa subordinación vamos a estar nosotros teniendo un photocheck. Producto de esa subordinación tenemos un uniforme. Producto de esa subordinación nosotros vamos a seguir por chat, ¿no? O por WhatsApp o por correo nos van a enviar esas digamos, directivas. Señor, usted a las 8 de la mañana, como es su jornada, a las 9 tiene que ir a recoger este documento, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Porque yo estoy subordinado. Y un aspecto más también que nos habla de los elementos esenciales va a ser la remuneración, mensualmente, quincenalmente, diariamente. En este caso vamos a hablar de una contraprestación, o sea, yo presto mi servicio y como contraprestación me da una remuneración. Entonces, esa es la lógica y que principalmente se va a caracterizar por ser de libre disposición. Entonces, ¿qué quiere decir libre disposición? Que esa remuneración yo lo utilizo para lo que se me dé la gana, ¿no? Pero en lo real no es que para algo para que se me dé la gana, ¿no? Sino para las actividades de salud, de educación, de alimentación, de recreación, de higiene, etcétera, ¿no? Es decir, alimentarias. Eso es lo que tiene que ver. Alimentarias en el sentido de que van a reproducir mi fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, yo necesito mi desayuno, mi almuerzo, estar bien, tener educación, tener salud, recreación en mis vacaciones, etcétera. Entonces, para eso yo uso la remuneración y no lo utilizo para otras cosas. No lo utilizo para comprar una, vamos a decirlo así, actividades que no tienen que ver con esta prestación de mi vida, ¿no? Porque normalmente vamos a ver que a veces hay disposiciones del empleador, señor, tiene usted 80 soles de un bono, no para que usted lo utilice para su vida, para su educación, para su salud, no, para la gasolina del carro, porque usted está en una misión, ¿correcto? Te dicen, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ello. Por eso la remuneración digamos, un derecho casi patrimonial, ¿no? Que nos pertenece a los trabajadores como producto de nuestro trabajo, ¿no? Y el tercer elemento que tiene que ver con el contrato de trabajo es la prestación personal, ¿no? La prestación personal quiere decir que yo hago la labor, no la tercerizo, no le doy a otro la disposición. Yo tengo que desarrollar esa actividad, no otro, no un tercero, ni un cuarto, ni un segundo, nadie, yo. Entonces ahí tenemos que nosotros tener en cuenta que esa labor, por eso se habla de que esta prestación es personal, ¿correcto? Personal. En consecuencia no la pueda desarrollar o un tercero, un aprendiz, alguien que yo tercerice, no, es personal. Por eso soy el trabajador, yo soy el que tiene que estar a las 8, yo soy el que tiene que desarrollar esa orden, yo soy el que tiene que almorzar en la jornada laboral, etcétera, etcétera, ¿correcto? Estos tres elementos. A veces estos tres elementos, el principal va a ser el de subordinación, pero hay que evaluar los casos concretos para evaluar cuál va a ser el aspecto principal, ¿correcto? Aunque la judicatura por lo general mecánicamente dice son conjuntivos, o sea, los tres tienen que ir, pero este es el principal, ¿no? Muchas veces el trabajador solamente en la judicatura va a tener que demostrar la subordinación y lo demás recae por su propio peso, ¿no? Si yo estoy subordinado, se entiende que estoy recibiendo un dinero al cual debería ser llamado remuneración y una prestación personal es porque yo lo hago, ¿no? Eso es así la lógica en la judicatura. Bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que viene a ser el régimen general, ¿no? El régimen general en particular va a hablar de lo que viene a ser los contratos en general, que ahora estamos señalando, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Vamos a ver en primer lugar que se va a hablar de dos tipos de contratos. En primer lugar, el contrato laboral indeterminado, o sea, hasta que tú tengas 65 años, y el contrato modal que es a plazo fijo, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, etcétera, ¿no? En primer lugar, se va a señalar que los contratos modales, a diferencia del contrato indeterminado, va a ser relacionado a causas objetivas, ¿no? Causas objetivas, es decir, yo no contrato porque yo quiero desarrollar una actividad que, educativa que es anual o que puede ser permanente, o sea, a plazo indeterminado, y yo utilizo un contrato modal para no reconocer ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, que se pueden ir acumulando, que tiene que ver, por ejemplo, con ciertos beneficios sociales, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en la contabilización de un año para lo que viene a ser el derecho de remuneraciones, o perdón, el derecho de vacaciones, ¿no? O descanso remunerado anual, porque muchas veces se utilizan los contratos modales por meses y al punto de que no se llega al año para recortar ese derecho fundamental. Entonces,
por eso tiene que haber una causalidad, ¿no? O sea, yo por qué estoy haciendo, qué hay, y ahora vamos a ver las causales objetivas por las cuales se van a desarrollar estos contratos modales o a plazo fijo. Bueno, la formalidad es que también es necesaria darle un escrito y darle al trabajador, ¿no? Y esto, como yo he señalado al inicio, esto a veces no se cumple, ¿no? Pero peor es todavía, ¿no? Si es que no se le da escrito, entonces se entiende que es indeterminado porque es verbal, ¿no? La duración máxima en este caso de los contratos modales va a ser de 5 años. Bueno, los efectos que puede haber del contrato, el despido arbitrario que va a originar una indemnización, claro, y ahora también se habla de lo que es en el caso de la reposición también, ¿no? Porque ha habido observaciones en cuanto al despido arbitrario, ¿no? En el caso de la celebración fraudulenta de la desnaturalización claro, la celebración fraudulenta, por eso cuando no corresponda, cuando no exista causa objetiva, va a haber una desnaturalización de contrato. Por tanto, el juez va a ordenar que este contrato modal pase a ser indeterminado, ¿no? Y se le reconozcan los derechos y beneficios sociales que no se le ha dado. Y es importante también hablar de cumplir con los requisitos formales porque está sujeto sino a multa. Y bueno, en el caso de los contratos modales y contratos a plazo indeterminado, hay que tener en cuenta que tienen los mismos derechos y beneficios sociales, solamente que para el primero, o sea, en el plazo indeterminado, tiene que ver principalmente con derechos que van a ser eh, evaluados en toda la periodicidad, ¿no? En cambio, en el caso de modales, es como son meses, 3 meses, 4 meses, un año, así, se va a dar en función de ese periodo, nada más, ¿no? Y bueno, estos aspectos también que son el reingreso, que tiene que ver más que todo por trabajos cesados, que ha sido principalmente en la época de los 90, ¿sí? Que se hablaba de un, digamos, un derecho de reingreso en el sentido de poder contratar a los trabajadores cesados y que ellos pasen, pues, eh, pues los trabajadores permanentes cesados no podrán ser temporales sino hasta después de un año de cese. Claro, después de un año de cese, es una salida también que le daba la norma para poder, digamos, hacer que estos trabajadores que habían sido cesados se le pueda dar un régimen no temporal, sino un tanto más de protección indeterminada, ¿no? Y que muchas veces obligaba a los empleadores a, después de un año de cese, recién contratarlos para aplicar lo que son los contratos modales. Y bueno, los contratos sujetos a modalidad, vamos a verlos ahora, ¿no? Justamente son 9 contratos, ¿no? Desde que están divididos en temporales, accidentales y de obras y servicios. Y en general el promedio de todos estos es de 5 años. Y muchas veces las consideraciones que vamos a ver en estos contratos va a tener una lógica cada una diferente, ¿no? Y esto se va a ligar principalmente a su objeto, ¿no? Por ejemplo, el contrato de inicio de incremento de actividad nos va a hacer referencias principalmente cuando haya aperturas de establecimientos o mercados, inicios de nuevas actividades, incremento de actividades ya existentes, ¿no? En el caso de contrato temporal de necesidad de mercado, igual, tiene otras consideraciones, ¿no? Es decir, su causa, su razón de ser, ¿no? Hay que precisar aquí, en este caso, cuando se hablan de incrementos coyunturales de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta que va a haber en determinados periodos ciertas coyunturas que van a exigir una variación sustantiva de la demanda en el mercado y entonces lo que se hace es contratar por esos periodos, ¿no? En verano los heladeros, por ejemplo. Reconversión empresarial. Aquí se habla principalmente de variaciones en el proceso tecnológico. Muchas veces, por ejemplo, el Poder Judicial ya no se habla mucho de la mesa de partes, ¿no? Ahora se habla de la mesa de partes virtual y ahí tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el caso de los trabajadores eh, que ya han sido sustituidos por otros o por menos para poder recabar las demandas y poderlas poner a disposición del juez. Entonces, muchas veces se tiene que hacer ajustes ahí, variaciones en el sentido de se desarrollan contratos para poder realizar esa contratación hasta que el personal anterior esté apto, digamos, en procesos de capacitación, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede hablar de esa sustitución. Ocasionales. Aquí tenemos los contratos ocasionales,
que son de necesidad transitoria distinta a la actividad habitual, ¿no? Y que van a desarrollarse para cubrir un servicio ocasional que tiene que ver con las actividades de la empresa. El de suplencia, que ya es muy conocido, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, o que están, las madres gestantes, perdón, y que va a permitir la sustitución en cadena o, en este caso, la continuidad de las labores hasta por el tiempo correspondiente de esa licencia que a veces se le da, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las madres gestantes, ¿no? El caso de emergencia, que tiene que ver contrato temporal de emergencia, caso fortuito, fuerza mayor, que muchas veces son eventos catastróficos, ¿no? Por ejemplo, el caso de derrame de petróleo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ha habido ahí que contratar a gente, ¿no?, para 2 años, dicen, lo más probable. En caso de contratación de obra de servicio, tenemos contrato de servicio específico, que tiene que ver también, se debe precisar la obra que se va a desarrollar, una obra de construcción, ¿no?, de carreteras, intermitentes también, que muchas veces son actividades permanentes pero discontinuas, ¿no?, que a veces, por ejemplo, puede suceder en la pesca o que puede suceder en determinados periodos, porque no todo el año se va a desarrollar, pero se sabe que en ese periodo se tiene que desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, la pesca podría ser aquí un buen ejemplo para comprender este tipo de contrato de obra-servicio, ¿no?, o de temporada, que tiene que ver también con actividades permanentes pero discontinuas, que a veces, si bien es cierto, podría darse en un determinado periodo, a veces hay de forma discontinua, ¿no? Ya no empieza en enero, a veces por el cambio climático, por otros factores que van a generar otro periodo, pero de una u otra forma, ahí se utilizan estos contratos. Obviamente que estos contratos, estos dos últimos contratos, a mi juicio, no deberían estar ahí establecidos, pero la idea que se ha establecido a través de estas reformas en la época de los 90 es darle la mayor liberalización de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque muchas veces estas actividades, al ser permanentes, no deberían estar reguladas aquí, ¿no? En fin, se puede utilizar, por ejemplo, una mixtura, ¿no? Se puede utilizar ese de ahí, luego este y luego este de acá, ¿no? Y así se puede utilizar, pero en última instancia siempre tiene que ser 5 años, ¿no? Eso siempre tiene que ser 5 años, es el máximo que dice la norma. No, usted puede jugar con cualquiera, pero tiene que durar máximo 5 años, si no ya se estaría desnaturalizando. Pero como volvemos a decir, siempre tiene que estar sujeto a un objetivo, ¿no?, a un hecho objetivo. No es que yo contrato por contratar porque se me da la gana, ¿no? A veces he tenido casos donde ha habido colegas que me dicen, ¿cómo yo puedo, no quiero contratar indeterminado, ¿no? Yo quiero contratar a un médico, me dicen. ¿Cómo lo hago? Pero, ¿qué va a hacer el médico? ¿Va a desarrollar 8 horas? Sí. ¿Va a dar remuneración? Sí. ¿Va a tener un horario, un photocheck? Sí. Entonces, ¿por qué quieres contratarlo de manera? Es que más barato me sale. Qué raro que te salga barato, ¿no? Si deberías más bien utilizarlo al máximo a ese trabajador, ¿no?, y darle un contrato indeterminado, ¿no?, hasta que él, si desea, renuncia, ¿no? Así sería la lógica. No, pero yo quiero que sea 2 meses, 3 meses. ¿Que le va a crear la empresa en 3 meses, 2 meses? No. Bueno, si no se sigue esas recomendaciones, obviamente puede caerles una FIL y darle una multa, ¿no?, por esa actuación y ponerlo de manera indeterminada al trabajador, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar también del contrato a tiempo parcial. Hemos hablado del contrato indeterminado y a plazo fijo, y ahora hay un contrato laboral a tiempo parcial, que es el part-time, algunos le llaman, que son, por ejemplo, los chicos que desarrollan su actividad ahí, en servicios como McDonald's, ¿no?, como esos chicos que fallecieron electrocutados, ¿no? Ahí desarrollan sus actividades part-time, ¿no?, part-time entre comillas, ¿no? Bueno, ahí se va a hablar de una jornada que no supera las 4 horas diarias y promedio semanal resulta menor a 4 horas diarias, que semanalmente tiene que trabajarse menos de 4 horas, no hay que superar eso. Obviamente que hay formalidades, se debe celebrar por escrito, presentarte ante el MINTRA, son 3 copias, ¿no?, empleador, trabajador y el MINTRA. Los límites, contrato part-time, bueno, las limitaciones son los que hemos dicho, simple y llanamente de las 4 horas no superarlas, y ahí se puede utilizar muchas veces estos contratos, ¿no? Bueno, y los derechos que tienen son los siguientes, ¿no? Las gratificaciones, participación en utilidades y 6 días de vacaciones. Aunque esto no lo dice la ley, hay que derivarlo del convenio de la OIT
Número 52. ¿Por qué? Porque ahí justamente la OIT hace señal y el Perú lo ha ratificado y esto se debería ejecutar en todas las empresas, que es lo mínimo que debe dar en este caso la empresa. ¿Por qué? Porque justamente el Perú no es un estado, una isla, ¿no? No está sujeto a obligaciones internacionales. Y la OIT pues está conformada por el Estado, los empleadores y los trabajadores. Es un órgano tripartito, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, lo mínimo que se puede exigir en todos los trabajos, no solamente part-time, es 6 días, eh, 6 días de vacaciones, ¿no? Bueno, no tienen derecho a la CTS y carecen de una protección adecuada contra el despido. Claro, ellos pueden ser despedidos sin ninguna motivación y no habrá, digamos, en ese sentido, establecer una reposición, ¿no? Porque son 4 horas, menos de 4 horas, no son considerados en ese sentido como el régimen general, ¿no? No va a haber reincorporación, pero eh, lo único que van a establecer un despido arbitrario que muchas veces solamente tiene indemnización. Entonces el problema también es de las horas extras, ¿no? A veces cuando se habla de horas extras, esto puede también generar una desnaturalización porque se puede establecer que puede haber sobreactividad, pero principalmente se tiene que evaluar si esa actividad realmente es part-time o realmente requiere un trabajo de régimen general. Y bueno, hasta ahí habríamos nosotros que señalar y vamos a terminar la sesión de hoy día teniendo en cuenta estos parámetros que hemos señalado del contrato de trabajo. Entonces ya nosotros podemos darnos una idea de cómo nosotros somos trabajadores a diferencia de otros sectores que, por ejemplo, ¿no? En el Código Civil también, y esto también antes que se me pase el lado, se habla, por ejemplo, también de locación de servicio, ¿no? Artículo 1764 del Código Civil, ¿no? Por ejemplo, aquí dice locación de servicios. Por locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo para un trabajo determinado a cambio de una retribución, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, con esa definición, nosotros diríamos, el Código Civil no tiene nada que ver con el contrato laboral que se da en el derecho del trabajo, porque según la clase de hoy día estaríamos nosotros tomando nota de que hablamos de subordinación, horarios de trabajo, remuneración, prestación personal, y aquí nos hace esas atingencias. Igual en el Código Civil se habla del contrato de obra, artículo 1771, dice lo siguiente: por el contrato de obra, el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. Entonces, no se habla de empleador, no se habla de trabajador, pero y también ni tampoco se habla de los derechos y beneficios sociales, ¿no? Entonces el Código Civil tiene una forma, una lógica de realizar las contrataciones a diferencia diametralmente opuesta del contrato de trabajo. En fin, son lógicas diferentes, son reformas regular diferentes y que hay que tomarse en cuenta a fin de evitar la desnaturalización y que los trabajadores reconozcan sus derechos y cuando le corresponde y ser tratado como trabajador. Hasta ahí estaríamos terminando esta segunda sesión. Muchísimas gracias por su atención.